el ejemplo desde un principio, cómo fue el engaño, cómo fue que el pecado entró al mundo. Y es necesario, por eso dice el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esta palabra? Porque os celo con el celo de Dios. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas. Una iglesia, un pueblo escogido por el Señor, dice el apóstol Pablo que yo los he separado, yo los he comprometido con un solo esposo, así como una virgen que sin manchas, así como una virgen pura, así la iglesia, así ustedes los he separado para el día del Señor, cuando el Señor venga a su reino. Dice la palabra del Señor, así como Jesús dio su vida por la iglesia para santificarla, para purificarla y así mantenerlo en santidad hasta que cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Dice el apóstol Pablo, os celo, no me gusta que otros los engañen, no me gusta que se dejen engañar por los falsos que se levantan, no me gusta que se vayan a dejar engañar así como la serpiente engañó a Eva, porque sabemos, amados hermanos, que el enemigo es muy astuto. Y si uno no se da cuenta de cómo trabaja el enemigo, después nos llegamos a dar cuenta que fue un engaño, que el enemigo empezó a ver nuestra debilidad, empezó a meter tantas cosas en cada cristiano y al final de cuentas, cuando se da cuenta ya cayó, cuando se da cuenta ya desobedeció al Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa en la vida del cristiano después de haber caído, después de haber cometido un pecado, después de haber fallado al Señor, después que haya desobedecido al Señor? ¿Sabe a quién le echa la culpa? Al diablo. Dice, es que el diablo me hizo pecar, es que el diablo hizo eso conmigo y no me di cuenta cómo caí. Mentira, sí se da cuenta cómo es que empezó. Desde un principio, cuando antes de uno cometer un pecado, antes de cometer de lo que sea cualquier tipo de pecado, no necesariamente sea de fornicación, sino que cualquier tipo de pecado que el Señor condena, uno piensa antes de accionar, uno piensa antes de hacer algo, porque la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado el razonamiento para poder pensar sobre algo, tomar una decisión. El Señor siempre le habla, a pesar de que fue un pueblo escogido, al pueblo de Israel, el Señor le dio mandamientos. El Señor les dice, he aquí, yo pongo el cielo y la tierra como testigos, que hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan. Entonces, antes que un cristiano, antes de que aquel que viene a adorar al Señor caer en un pecado, siempre ha pensado, yo no estoy defendiendo que el enemigo no tiene nada que ver, si tiene algo que ver, pero el cristiano también tiene su responsabilidad. Amén. ¿Cuándo lo creen? O hay algunos que aquí es la culpa del diablo. Todo lo que me pasó fue el diablo que hizo eso. El diablo a nadie le obliga. Y vamos a ver
algunos versículos para que nosotros nos podamos dar cuenta que nosotros también tenemos esa responsabilidad. Que la palabra del Señor nos dice, como dice, velad, andad con diligencia, sed sobrios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquel que cae en la red, en el engaño del enemigo, él no está suficiente revestido de la armadura del Señor. Cuando la serpiente engañó a Eva, y sabe, si aquí también, yo creo que aquí tampoco alguien le echa la culpa al Señor por algo que le pasa o porque cometió algo. Yo creo que aquí pues nadie le echa la culpa al Señor, solamente le echa la culpa a su hermano, ¿verdad? Solamente a veces dice, es que por el hermano, es que por el pastor, y a veces que ni siquiera se da cuenta que la culpa lo tiene él mismo. Dice allá en Génesis su capítulo 3, Génesis su capítulo 3, vamos a ver la palabra del Señor para que no digan que yo me lo estoy inventando. Versículo que vamos a ver hoy es porque la palabra del Señor así lo dice. El Señor le dio un mandamiento directo al hombre. El Señor le dio ese mandamiento al hombre para que él obedezca al Señor. ¿Para qué? Para que el hombre ame al Señor. Dice allá en Génesis su capítulo 3 y su versículo 4, hablando de la serpiente y la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la palabra del Señor que la serpiente es el animal más astuto que el Señor había creado. La serpiente tiene más astucia que todos los animales. Por tanto, también Jesucristo tomó ese ejemplo de este animal, diciendo a sus discípulos: sed astutos como la serpiente y prudentes y sencillos como la paloma. Sed prudentes, astutos como la serpiente, que tiene esa capacidad, esa agilidad para poder hacer cualquier cosa, así para engañar y también así para poder ser diligente, de no caer en algún engaño. Entonces dice la palabra del Señor, ¿cuál fue la astucia que usó la serpiente para poder engañar a Eva? ¿Qué es lo que pasó? Por eso Eva cayó en ese engaño. Cuando el Señor les dice que no tienen que comer de ese árbol, un mandamiento directamente viene de Dios, que todos los frutos de los árboles de todos podían comer, pero excepto solamente uno. Pero el enemigo tenía envidia, el enemigo tenía celos, que el hombre fue hecho a la imagen de Cristo, a la semejanza de Dios, y buscó la manera para poder engañarlos. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál fue el engaño? Dice que no van a morir. Es como que señalando a Dios como egoísta, que Él no quiere que sean así como Él, conociendo el bien y el mal. La serpiente le dijo: no es cierto, sino que Dios no quiere que sea abierto vuestros ojos.
Dios no quiere que sean así como Él, pero si vas a comer de este fruto, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero fue un engaño. Tal vez en ese momento la mujer tomó de ese fruto y vio que no pasó nada. Dijo, pues no me morí. Y a través de ese engaño igual, tal vez el hombre, Adán, vio que no pasó nada, pues no se ha muerto. Entonces comió también, ahí vino la consecuencia. Ahí se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así. Es el engaño del enemigo de contradecir los mandamientos del Señor. Lo mismo que pasa hoy en nuestros días, es que el enemigo, a través de alguna persona, a través de la influencia de los espíritus que él le mete en el corazón, en el pensamiento de los hombres, para poder fallarle al Señor, para poder desviarse en los caminos de Dios, y el hombre no se da cuenta cómo ha sido engañado. El diablo le dice, eso no es nada, eso lo que vas a hacer no es nada, no lo van a ver. Es que no es así. Los que predican la palabra del Señor, o el pastor que predica allá en la iglesia Cristo viene, exagera mucho. Es que no es nada. Si pruebas esto o haces esto, no va a pasar nada. El Señor te entiende. El Señor conoce tu debilidad. El Señor sabe, conoce tu corazón, que no es así. El Señor conoce tu corazón, que solamente si está limpio dentro de tu corazón, con eso solamente, con eso pide el Señor. Eso es lo que escuchamos en estos últimos días, que solamente el corazón y lo demás no importa. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, que la palabra del Señor nos ha hecho una iglesia sin mancha y ni arrugas, sino que sea santa, que esté preparada para la venida del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que pasó en el huerto de Edén, el engaño, el principio, donde viene todas las cosas que hoy podemos ver. ¿Qué pasó cuando el hombre comió de ese fruto? Oyó la voz de Dios y dijo, ¿dónde estás tú? Escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido en la fruta que te dije que no comerías? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Viene allí, es la primera que dice que la mujer que tú me diste de compañera me dio de fruto. Le echa la culpa a la mujer, y el Señor se va con la mujer. ¿Qué pasa también con la mujer? Es que la serpiente me engañó y así también comí. Entonces, pero el Señor les hizo responsable a cada uno en su pecado, y el Señor les dio el castigo de cada uno. No solamente se fue con la serpiente, por cuanto hiciste tal cosa, maldita serás, sino que primero fue con el hombre, el que había recibido el mandamiento de Dios. Por cuanto hiciste tal cosa, la tierra será maldita por tu culpa. Le dijo también a la mujer, porque
haber pecado, haber comido del árbol, yo multiplicaré el dolor de tus preñeces. Y la serpiente también. Entonces, cada uno, nosotros tenemos la responsabilidad, y no así solamente de echarle la culpa al enemigo, porque alguien que solamente le echa la culpa al enemigo es como que se está lavando las manos, que es que yo no quería, es que yo no quería hacerlo, cuando me di cuenta ya caí. Sí quería hacerlo, sí quería cometer el error, sí cometía, sí nada más. ¿Sabe qué es lo que pasa, amados hermanos? Que allí solamente el enemigo es usado para sacar lo que adentro de tu corazón está. El enemigo es usado para que te des cuenta lo que hay adentro de tu corazón. Al momento cuando tú haces algo que dice que no quería, es lo que estaba dentro del corazón. El enemigo solamente hace su trabajo de decir, hazlo, mira esto, eso es lo que tiene que hacer, está bueno, está delicioso, está codiciable. Pero cuando tú lo hagas, sale del corazón. Dice ahí en San Mateo su capítulo 15, San Mateo su capítulo 15 y su versículo 19. Espero que nadie se moleste, amados hermanos. ¿Estamos contentos? Amén. La palabra del Señor dice allá en San Mateo su capítulo 15 y su versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese momento de que el enemigo te diga, mira, haz esto, es que tú no vas a pecar con esto. El enemigo te insiste y dice, mira lo bonito, eso es lo que te gustaba, eso es lo que a ti te llamaba la atención, ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no ir allá? Y algunos se sienten fuertes en sí mismos y dicen, voy a ir pero no voy a hacer cosas, voy a ir y voy a ver, pero no me voy a dejar engañar. Está jugando en sí mismo. ¿Por qué? Porque no es cierto que es tan fuerte, porque no sabe con quién está tratando. Es que el enemigo no está jugando. El enemigo no está jugando que si tú eres fuerte, no importa que tú ayunas mucho, no importa que tú ores mucho, pero si le das la puerta abierta al enemigo, ahí tiene esa posibilidad para poder destruir. Si le das esa puerta abierta al enemigo, ahí aprovecha para poderlo destruir, porque el enemigo aprovecha cualquier oportunidad que tenga, no va a desaprovechar cualquier oportunidad, porque nosotros somos especial tesoro para Dios. Nosotros somos el precio de su sacrificio, y el enemigo quiere destruir lo que Dios ha hecho. La palabra del Señor nos dice allá en Primera de Pedro, su capítulo 5, lo que Dios, amados hermanos, Él le pide a su pueblo. Porque hay muchos que piensan que han escuchado de predicadores, han escuchado
que lo que el Señor nos ha llamado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios es el que nos guarda, que el Señor es el que nos liberta de todo mal, y hay unos que se confían en sí mismo. Es que el Señor está conmigo, no va a pasar nada. Teniendo tiempo de orar, de ayunar, de clamar al Señor y no lo hace. Es que Dios sabe mi debilidad, es que el Señor sabe mi situación. Entonces, ahí en la palabra del Señor en 5:8 dice, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. La palabra del Señor manda, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Aquel que se descuide, aquel que está durmiendo, será presa fácil para el enemigo. Porque ¿qué armas tendrá para poder luchar? ¿Qué usará para poder pelear, resistir al diablo? Dice la palabra del Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Resistan, revístense de la armadura de Dios, para que cuando venga el enemigo a quererlos engañar, para cuando venga el enemigo a quererlos destruir, tienes esa fortaleza, tienes esa confianza en Dios, que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú estás cerca del Señor, mantienes esa comunión con Dios, el que da la fortaleza, el que te da esa fuerza para poder resistir y decirle, no, enemigo, no, Satanás, tú no vas a poder engañarme, porque Dios está conmigo, porque tengo esa comunión con el Señor. El enemigo sabe quiénes son los que verdaderamente están buscando a Dios. El enemigo sabe quiénes son los que verdaderamente están orando, están ayunando. Y sabe quién realmente está nada más apantallando de lo que no es. Conoce muy bien quién de verdad tiene esa lámpara encendida, porque refleja, porque esa luz alumbra en medio de la oscuridad. Es ahí donde el enemigo se da cuenta. Y aquellos que están durmiendo, y aquellos que ya se están apagando su lámpara, que con trabajo todavía está prendida, y viene el enemigo y lo apaga, y viene el enemigo a través de muchas cosas que le empieza a meter en la mente, y se apaga, y ves que ya no viene a la iglesia, y ves que ya se fue, y ves que ya no tiene ese gozo, ese mismo sentir que antes. Y va a decir, ¿sabe lo que va a decir? Es que el pastor no me visitó, es que el pastor no me ayudó, es que el pastor no hizo nada por mí. Por eso yo me alejé, por eso yo me desanimé. Esa persona no ha entendido lo que realmente es servir al Señor. Alguien que piense así no ha entendido lo que realmente es servir al Señor con amor. No está sirviendo al Señor por alguien, no está sirviendo al Señor por el hombre. No fue el hombre que te llamó, sino que Dios. Si Dios así te llamó, dice la palabra del Señor, que aquel que tiene la confianza en Dios, el que confía en Jehová, es como monte de Sión que no se mueve, sino permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puede decir que fue la culpa del hermano que habló mal de mí? ¿Cómo puede decir aquel que realmente está confiado en el Señor, echarle la culpa a alguien
porque le hizo murmuraciones, porque habló mal, o porque le hizo mala cara, o porque hablaron mal de él. Si está fundamentado, si está cimentado sobre esa roca del Señor, nada ni nadie lo podrá mover. Amén. Como que todo se ha cambiado en la cara, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdanos. No es fácil, amados hermanos, servirle al Señor de verdad. No es fácil decir, yo amo a Dios. Bueno, tal vez fácil decir, es que yo amo a Dios, pero demostrarlo que sí de verdad lo haces. Aquel que de verdad ama al Señor, no es necesario que le diga y que le diga a todos los hermanos, yo amo al Señor, yo hago esto por el Señor, yo he hecho esto por el Señor, yo hago esto, ¿qué cosa hacemos? No, sino aquel que ama al Señor realmente, no es necesario que diga, sino que lo hace sin que nadie lo sepa, lo hace sin que nadie le puede decir, que a nadie le puede halagar, sino que Él lo hace, no necesariamente para que lo vean, no necesariamente para que diga, es que el hermano, es que la hermana sí se ve que realmente ama al Señor. No es necesariamente que diga eso, sino que hazlo, lo que tienes que hacer para Dios, hazlo. Lo que vas a hacer para el Señor, hazlo. Y no estés mirando a alguien si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y no estés mirando y echando la culpa a alguien que si fue por eso, por esto, por esto y por aquello. Si no sabes dónde Dios te ha levantado, sabes dónde Dios te ha puesto, y con eso en tu corazón sabes, y eso es la gratitud al Señor. Y porque si uno empieza a murmurar y empieza a hablar mal y empieza a decir, porque se nos hace fácil, amados hermanos, decir, es que mira, es que eso no tiene que hacer así, es que mira, la hermana no le falta esto, él no sabe predicar, así tiene que predicar, esto y así, lo dice bien bonito, y te lo dice. ¿Y por qué no lo hace? El Señor sabe, el Señor conoce a quienes el Señor ha llamado, porque Dios ha puesto entre todo su pueblo, ha elegido a alguien para un propósito especial. Ha elegido a alguien por un propósito para que cumpla un ministerio, para que a través de eso los demás almas sean alcanzadas, así como el Señor escogió a su pueblo Israel. ¿Saben por qué el Señor escogió a ese pueblo? Que le dice a Esaú, aborrecí, y a Jacob, amén. Entonces nos podrán decir, ¿cómo el Señor puede aborrecer? El Señor dice, Él lo escogió no para desechar a todas las naciones, ni porque Israel hubiera sido el mejor, sino tomó por ser el más pequeño y lo escogió para una misión especial. ¿Y cuál fue eso? Le dice al Señor que por tu descendencia, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. A través de ese pueblo llegó la salvación a los gentiles. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nosotros como pueblo de Dios, dice la palabra del Señor ahí en Efesios 6:11, que revestidos de toda la armadura del Señor, para que podáis estar firme
contra las acechanzas del enemigo. Y si no estás revestido de esa armadura, y si no oras, no tienes la palabra del Señor, no tienes fe, no tienes esa fortaleza, ¿cómo vas a poder resistir cuando el enemigo se enfrente contra ti? ¿Cómo piensas con qué pelear contra el enemigo cuando se presenta para poder derribar? Fácilmente uno se cae y después viene llorando. Fíjese, pastor, es que no me di cuenta, el enemigo me engañó. No me di cuenta cómo pasó las cosas. Cuando reaccioné ya lo hice. ¿No se da cuenta que de primero le abrió la puerta al enemigo? ¿No se da cuenta cuando de primero empezó a dejar llevarse por sus sentimientos? ¿No se acuerda cuando el primero empezó a abrirle la puerta al enemigo? Entonces el enemigo a todo está rodeando para poder devorar. Y también el cristiano tiene esa responsabilidad de ser diligente, ser sobrio y velar y orar. ¿Para qué? Para que no caiga en tentación. Póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por este privilegio. Esperamos que hayamos aprendido algo, lo que el Señor nos quiera seguir hablando en su palabra.